Muchas gracias a ustedes también. Aquí estamos presentes para lo que nos toque. Bueno, vamos con la primera pregunta, licenciado Pineda. Usted calificó recientemente las encuestas y hoy sale alto en una. ¿Qué nos dice? ¿Piensa lo mismo? Sí, esta es la segunda que hoy aparece una en un diario escrito y coincide mucho con la que tenemos nosotros de una empresa de prestigio que hizo anteriormente, que debió haber publicado otro diario escrito, pero por alguna razón no lo hizo. Bueno, de alguna manera, entonces usted sigue pensando que las encuestas no son válidas o cambia de opinión. No, el tema es que como que influenciamos en el manejo ese y se atrevieron mejor a hacer lo correcto. Bueno, y usted dice que otro diario no lo publicó, pero se supone que la próxima semana vienen más encuestas. Veremos a ver qué pasa. Ya la verdad es que unas son buenas, unas malas y tratan de disfrazar el tema o favorecer a alguien casi siempre. Bueno, vamos ahora con más preguntas. En este caso, usted habla de su eventual gobierno de un fin de los privilegios. ¿De qué privilegios habla? Privilegios del Ministerio de Economía, que tiene barreras no arancelarias para privilegiar, valga la redundancia, a ciertos grupos económicos, y eso evita que otros grupos más pequeños, y es algo que pasa en el libre mercado. En el libre mercado siempre el pez grande se come al pequeño, pero si creamos las reglas claras para que exista de veras un libre mercado y no un mercado de privilegios, creo que vamos a dar oportunidad a más empresarios salir y sobresalir en Guatemala, emprendedores. ¿Qué haría usted si, por ejemplo, un grupo influyente de empresarios se acerca, usted ya es presidente, y le recomiendan amablemente a un ministro de Economía? Esa es la ventaja de llegar al poder o a la administración pública, porque realmente no es un poder, el poder lo tiene el pueblo, a llegar a la administración pública sin compromisos políticos, o sea, sin recibirle dinero a nadie, porque entonces todos los puestos que va a ocupar, los cargos públicos, van a ser por capacidad. ¿Usted ya tiene pensado su gabinete? ¿Ya tiene una lista de Ya nombres? estamos trabajando en ello. Desafortunadamente, hasta no estar en el lugar, las personas siempre piden, mire, pero todavía no lo publique, porque entonces le tiramos todo los net center a ellos también, y obviamente no todos tienen la capacidad de aguantar unos ataques anónimos y de este tipo absurdo de desprestigiar a alguien. Ahora bien, yo quisiera regresar un momento a esto de los privilegios. ¿Podría ponernos un ejemplo o dos ejemplos de cómo usted quita? Mira, nosotros tenemos un beneficio de arroz. El arroz, el 75% del arroz a Guatemala es importado. La granza, viene en granza, viene con su cáscara, el grano completo, y luego aquí hay un beneficio para poder ya sacar arroz blanco para la venta. Entonces, en el Tratado de Libre Comercio quedó quitar los aranceles paulatinamente, empezaron el 15, el 10, el 5, pero para poder importar arroz sin aranceles, porque pusieron una cuota, el Ministerio de Economía decide a qué grupo darle ese privilegio de darle la cuota o a que no. Ahí está. Aquí está mi lápiz. Sí, es para quienes nos ven en Facebook Live. Le dijimos al candidato que se le había olvidado su lápiz. Yo quería ver el lápiz. Aquí está mi big lápiz. Perfecto. Seguimos. ¿Y si entonces. escribe? Sí escribe, es un lápiz formal. Sí, es un lápiz grande. Y es para borrar a la vieja política, ¿cierto? Vieja política. Bueno, sigamos con las preguntas, Marjorie. Sí, un tema que seguramente, si usted es presidente, va a tener que tratar es que en Guatemala muchas personas pasan hambre. ¿Cuál es su plan para tratar la desnutrición? Queremos infantil? ayudar la desnutrición normal, ¿verdad? No la crónica. La infantil. La infantil, ok. Precisamente en nuestro plan tenemos la implementación de... ¿Cuál es la desnutrición normal? La que medio comen, pues, o sea, comen una dieta desbalanceada, o sea, no se mueren del hambre, pero comen una dieta desbalanceada. Y la crónica es la que desde su formación no pueden formarse bien porque la madre en la gestación no está bien alimentada. Y siempre la hacen, ¿oíste? Esa pregunta siempre me la hacen, por eso me tocó estudiarla. Porque yo no es que nací sabiéndolo todo, o sea, tú sabes que tienes que irte preparando y conforme el tiempo tú te vas mejorando. Vamos a implementar el desayuno y el almuerzo escolar balanceados, completos. Por eso es que estamos extendiendo la jornada escolar hasta las 4 de la tarde. Ahora bien, usted dijo que había pasado pobreza. ¿Cuándo y cómo? Cuando yo nací en una aldea del oriente del país, de Zacapa, una aldea de Río Hondo, Zacapa. Y la verdad, mi madre era muy joven. Mi madre se casó a los 16 años con mi padre y a los 17 me tuvo yo. ¿Qué tal que cuando yo tenía 15 años, mi mamá tenía 32 años y por ahí me decían cuñado a veces? Pero el tema es que crecemos en una aldea con mucha escasez. Mi padre le toca migrar a Guatemala para trabajar
y obviamente era un salario muy bajo el que tenía y llegaba a la aldea pues cuando le tocaba descanso. Y ¿en qué trabajaba su padre? Mi padre empezó su vida a los 17 años, se le pegó como guardia de seguridad, no, como escolta, como guardaespaldas al presidente Carlos Manuel Arana Osorio. Bueno, y hablando de desnutrición crónica, usted dice que siempre le hacen la pregunta. Yo escuché decir a usted que no era 1 de cada 2 niños los que la sufrían. ¿Cuáles son sus datos en ese sentido? Lo que pasa es que es exagerado todo, o sea, incluso los informes de UNICEF, o sea, es exagerar que ustedes agarren a 50 niños y 25 estén de nutrición. O sea, eso no pasa. ¿Pero de dónde salen sus datos? Bueno, los míos meramente son experiencias. Lo que pasa es que yo sí camino mucho el campo, no estoy en el escritorio y no me baso mucho en datos de acá, sino que yo voy al campo, yo trabajo, o sea, tengo muchísima gente en campo. Pero toda la gente que estudia el tema dice que es el 48%, el 49%, por eso le pregunto, porque ¿de dónde salen datos? O sea, ir así a ver, no son datos confiables. Bueno, no son. Dejémoslo ahí entonces. No, gracias. Por eso le pregunto. Sí, está bien, dejémoslo ahí. Pasamos a otra pregunta. No. Quisiera que solo preguntarle, ¿usted se basa en esa experiencia directa? ¿Eso es lo que usted dice? Así es. ¿Y eso, yo no creo que cómo lo va a traducir en creo que acciones? de 6 hijos que tú tengas, 3 estén desnutridos y 3 no. Yo no lo creo. ¿Y eso cómo lo va a transformar en acciones? Mira, nosotros vamos a modernizar los puestos y centros de salud y vamos a empezar a atender a las madres desde su embarazo. Empezar a nutrir a las madres con paquetes nutricionales y luego sus pastillas, pues ácidos fólicos y prenatales que tienen que tomar para que el niño empiece a formarse bien en su gestación. Ese es el tema. Y lo que pasa es que la desnutrición crónica depende de donde tú la evalúes, porque no es igual aquí en la ciudad. Tendremos, ¿cómo se dice? Una tendencia a generalizar todo el país, y el país cambia mucho por regiones, incluso en el mismo departamento, como que Saltenango tiene costa, tiene parte central, altiplano y tiene montañas. No es lo mismo en todo el país. Hay que conocer el país. ¿Usted ha visto hambre de manera directa en el país? ¿Perdón? ¿Usted ha visto hambre directamente en el país? Por supuesto, nosotros colaboramos con misiones que se dedican a eso en lo personal, y el otro día conté una historia donde encontramos a una madre muerta, desnutrida, con su bebé vivo pegado en su pecho. Esas escenas nos quebrantan a todos. Yo dudo que algún candidato haya visto una escena de esas. Hablando del tema, usted le pidió perdón al expresidente Egidio Morales por llamarlo muerto de hambre. ¿No le parece que la expresión es muy ofensiva, tomando en cuenta que aquí en Guatemala mucha gente sufre de eso? No me referí al tema socioeconómico, sino que me referí al tema de ambición por el dinero. Todos los candidatos o los presidentes que hemos tenido los ha movido el dinero. Me referí a eso y por eso tal vez se dio a mal entender. Jamás he discriminado yo a nadie por su sociedad, por su situación socioeconómica, por tener o no tener dinero. A mí mi madre le tocaba muchas veces. ¿Sabes que una vez mi madre, para comprarme un tamal, se acordó, porque yo estaba llorando con una señora que estaba vendiendo tamalitos, y se acordó que tenía guardado los centavos que habían de las zarras de su casamiento, que antes se daban un envuelto, unos centavitos, y eran las zarras? Las fue a sacar y con las zarras mi madre me dio un tamalito, porque yo estaba llorando de pequeño, de 5 años, y comió ella su tamalito también. O sea, yo no puedo hablar mal de la persona que tiene hambre, porque nosotros no venimos de una familia de abolengo. Entonces, cuando le dice usted muerto de hambre a Egidio Morales... Me referí a que siempre hemos tenido presidentes ambiciosos por el dinero, y ese es el problema por el cual estamos sufriendo hoy en Guatemala. Y para quienes le quieren conocer más, ayúdenos a entender, porque usted nos cuenta estos inicios y luego, pues dice, actualmente tiene 7 empresas. ¿Cómo sucede este cambio? ¿Cuál es la clave para 50 años de trabajo. 50 años de trabajo sostenible y con la bendición de Dios. Tú, para poder salir adelante, hay varios factores importantes. Uno, tu esfuerzo, tu sacrificio, las oportunidades y que las aproveches, pero lo más importante es que Dios te bendiga. Si no hay una bendición de Dios, es de más. Puedes trabajar muchísimo y no sales adelante. Pero esto le pasa a muchas personas. Entonces, en su gobierno, ¿cuál sería el plan para que todas las personas puedan tener oportunidades? Yo salí adelante gracias al acceso al capital. Yo pude emprender con mi primer negocio gracias a que tuve acceso a un préstamo. El préstamo hoy está vedado para la gente que no tiene dinero. Le he escuchado contar esta historia en otras ocasiones. ¿Cómo accedió a ese préstamo? ¿Fue un familiar, a través de un banco, un amigo? Sí, mira, no, lo que sucede es que es importantísimo que tú te vayas haciendo tu récord crediticio. Una, quedas mal y ninguna financiera del país te va a dar dinero. Y eso es algo que mi papá ha cuidado muchísimo desde el primer día. Mi papá empezó
y su vida como transportista, la conté en una radio el día de ayer en la mañana, y luego él se creó un crédito, un récord crediticio excelente, y él me pudo servir de fiador a mí para mi primer crédito. En dos platos, ¿cómo piensa usted darle acceso al crédito a la gente que hoy no lo tiene? Mira, es fácil. Por ejemplo, para pandemia salió un fondo revolvente de 2,000 millones de quetzales para ayudar a las personas a salir adelante. ¿Y qué pasó? Se lo repartieron entre los políticos con intereses blandos. Ese es el problema, quitar la corrupción. Los programas ya existen. Entonces nosotros tenemos que, bueno, en el plan de trabajo hay lo que se llama préstamos a la palabra. Tal vez se oye un poco AMLO el tema, pero de lo que se trata es de que si hay un proyecto que sea, que con su perfectibilidad bien en los índices de retorno de inversión adecuados, pues ¿por qué no vas a poder dar ese proyecto de garantía para que tenga un crédito? ¿Y qué oficina del gobierno es la que usted considera que debería centralizar? Eso es del Ministerio de Economía, básicamente, pero queremos descentralizarlo para todo el país y extenderlo a todos los municipios, porque no queremos que se concentre únicamente acá en la zona central. Hablemos un poco de eso que usted acaba de mencionar, que se robaron el dinero. ¿Cómo ve la presidencia de Alejandro Yamatei en ese sentido? Tema corrupción. Sí, y el problema de un presidente es que se le sale del control todo el resto. El tema de corrupción es increíble. En el año 2020 este gobierno nos endeudó 35,000 millones de quetzales. Nunca en la historia, sin precedentes, esa cantidad de deuda. Actualmente 16,000 millones de quetzales al año sirve para abonos o pago de esos créditos que medimos endeudándonos. Ninguna empresa va a prevalecer si tú lo endeudas más de la capacidad. Pero ve corrupto este gobierno. Esa es la sensación de la población. ¿Más corrupto incluso que el de Jimmy Morales? Oh, sí. Jimmy Morales no endeudó tanto al país, y Jimmy Morales cuando salió dejó dineros en las arcas. Bueno, en este sentido, ¿por cuántos partidos pasó usted antes de llegar a Prosperidad Ciudadana? 1, 2, 3. ¿Qué partidos fueron esos? El partido Nosotros, esta vez fue el partido Nosotros, segundo fue Dios mío, el partido Nuevas Ideas, que no salió, y tercero fue el partido Cambio, y actualmente, después hubieron pláticas con muchos partidos, pero no se llegó a nada, y el partido Lápiz, que nos dio jalón. Usted ha usado esta expresión de que les pidió jalón a este partido. ¿Cómo es eso? Te cuento la historia. Nosotros estábamos ya, muchachos, no participamos en política, ni modo, sigamos trabajando. Yo tengo por como 14 proyectos pendientes de desarrollar en lo privado, que necesito ya el apoyo de mis hijos para que ellos empiecen a hacerlo, porque yo la verdad ya con 50 años ya quiero ver cómo me relajo un poquito, y vamos a trabajar y activemos otra vez lo privado. Luego vamos a un desfile hípico a San Pablo, San Marcos, y aterrizamos en Malacatán, que está como a unos 8 kilómetros, y no nos fueron a traer. Caminemos, muchachos, de todos modos, nosotros sabemos andar en la palangana de un pick-up o en una Suburban con aire acondicionado, da igual. Salimos y empezamos a pedir jalón. Y, muchachos, ¿por qué no pedimos jalón para que nos den un partido? Bueno, hicimos el video y empiezan las ofertas. Venite conmigo, mira que aquí para allá, y ahora logramos cuadrar con el partido Lápiz. Ahora bien, Prosperidad Ciudadana. Pedir jalón. Uno se sube a un automóvil y no sabe quién le está dando jalón. ¿Eso le está pasando a usted? ¿No sabía quién le daba jalón o los investigó un poco antes de pedir ese jalón? Fíjate que el tema de los partidos políticos es que lastimosamente la ley no te puede postular, te obliga a postularte a través de un partido político. Pero fíjate que es irónico, porque al final cuando llegas a la presidencia, la Constitución dice que no debes de favorecer a partido político alguno, sino representar como presidente la unidad nacional. El Congreso, por ejemplo, sí no hace eso, ¿verdad? Crean sus bancadas y empiezan a pelear. Yo, en mi opinión, todos los partidos políticos deberían de quedar engavetados después de las elecciones y ponerse la bandera de Guatemala para poder trabajar por el país. Licenciado Pineda, antes de la pausa, usted dice que pasó por varios partidos, pasó como financista, entiendo. Colaborador, no lo digas financista, pero sí, no es que yo haya puesto toda la plata. ¿Cuánto dinero puso en esos partidos? Varía mucho, ya no tengo los números, te mentiría. ¿Millones? No. En Guatevisión usted dijo 2 millones, por eso se en total. Sumando todos los partidos. Bueno, vamos entonces a la pausa, Marjorie. Ahora regresamos con la entrevista al candidato a la presidencia, Carlos Pineda. Muchas gracias. 9 de la mañana, 26 minutos. Tenemos hoy con nosotros al candidato Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana y seguimos con las preguntas, Marjorie. Aprovechando cada minuto, ¿qué le dice a usted la expresión pacto de corruptos? Mira, el tema
es un pacto de corruptos, se refiere, hay varias cosas, había un pacto de corruptos antes cuando estaba Sisi, etcétera, que fue popularizado ahí por el tema de Tel Maldana, pero bueno, ahora actualmente es otro pacto de corruptos, muy parecido, y el tema es protección para el gobierno saliente. O sea, el problema es que 4 años están en el poder, pero al salir son unos ciudadanos común y corrientes más, a excepción del presidente que va con inmunidad para el Parlacén. Entonces el presidente que llegue tiene que estar de acuerdo con ellos para que no pueda escarbarles ahí y poderlos denunciar en algún acto de corrupción, que seguro hay. ¿En qué cambió el pacto de corruptos de los tiempos de Tel Maldana con los actuales? Tiempo de Aldana era ideológicos, más que todo, era izquierda, era derecha y empezaron con ese tema. Ahorita ya es pura corrupción de derecha extrema o bueno, yo siempre he dicho que la justicia no tiene ideología. Y ese es mi lema. Yo soy justo y pro justicia, más que pro una ideología. Hablando de ese tiempo, ¿usted fue a las plazas durante 2015 alguna vez a protestar? No, yo toda mi vida me la dediqué a trabajar durísimo. Yo soy un poco trabajólico y no me gusta estar quieto. Entonces soy muy inquieto. Y pues, pero sí, soy un observador de mi país y de su funcionamiento de toda la vida con una carga exagerada por mi gente, ¿verdad? Por la gente y por el pueblo. ¿Y qué certeza tiene usted de que este partido, que como usted dice le da jalón, no está permeado, no hay personas corruptas Ninguna. allí? Pero ¿Cómo puedes conocer a las personas de corazón? El corazón es engañoso. No tengo ninguna certeza, no te lo puedo decir. O sea, no, pueden haber buenas y malas, seguro hay buenas y malas. ¿Y con qué partidos haría alianzas si hubiera necesidad de hacerlas? Con ninguno, no necesito hacer alianzas con nadie. Mi única alianza con ningún partido. No, mi única alianza es con el pueblo. El problema es que yo no soy político, entonces yo no me gusta ese juego. Mi única alianza es con mi gente, con el pueblo, que se está sumando muchísimo. Todo el éxito mío no es mío, es del pueblo realmente. Yo solo tomé la batuta de poner el pecho y recibir los ataques por ellos, pero yo no estoy trabajando por mí mismo. ¿Y cómo ve la situación de la democracia en el país en este momento? ¿Qué? Tremenda. Mira, la democracia es el poder del pueblo, pero el poder del pueblo realmente no existe. El poder del pueblo que debería estar delegado en el Congreso es lo que no existe ahorita, porque el Congreso se cooptó con los otros dos poderes. ¿Usted garantiza libertad de prensa si llegara a la presidencia? Por supuesto, yo la estoy garantizando desde ya. En mi gobierno abierto, la prensa toma un papel muy importante para que estén metidos en cualquier acción de cualquier institución pública. Tomamos nota de esto que es muy importante. No, está grabado aquí. Ahora todo queda grabado. Le voy a hacer una pregunta que le ha estado molestando a usted durante los días. ¿A usted le quitaron o no la visa de Estados Unidos? Fíjate que el tema de la visa es que está pendiente de resolver de la embajada. Por alguna razón ya se atrasaron, no me han dado mi pasaporte. El 27 de marzo lo llevé. ¿El día que empezó la campaña? Sí, el día que empezó la campaña, porque la cita me duró 3 años para poder renovar la visa. Entonces vengo yo y llevo el pasaporte y me dijeron 2 semanas y no sé cómo llamar, pero estoy esperando. La pregunta se la reitero, ¿a usted le quitaron la visa o se le venció la visa? No, mira, a mí me negaron la visa una vez porque yo me quedé más de 6 meses de permiso en los Estados Unidos en una ocasión. ¿Eso fue hace tiempo? Eso fue en más o menos Torres Gemelas, se actualizó el sistema y entonces pasó eso, ¿verdad? ¿Y por qué se quedó más tiempo? Lo que pasa es que yo tengo familia allá y hay una historia por ahí y me quedé algún tiempo después de que salí, yo estaba muy joven, ¿verdad? Entonces pasan 10 años para que cambie tu récord. Y me quedé pues ayudándole a mi tía ahí en la tienda y me gustó, me encantó. De hecho, algún día soñé con mudarme para allá. Pero bueno, aquí me toca arreglar este país. En este caso, en el tema de la visa, cuando usted la tenga, ¿la va a enseñar así públicamente? ¿Va a decir aquí? Fíjate que estaba pensando si primero Dios me la da. Lo que pasa es que tú no puedes saber si te la van a dar o no. Nadie puede exigirle a la potencia más grande del mundo que te dé o no te dé permiso de ir a Estados Unidos. Los Estados Unidos dicen que la visa es un privilegio y no es una obligación para nadie. Lastimosamente, ustedes saben que en algún momento la visa en Guatemala era algo así meramente un recibo y vámonos y se acabó. La mala administración de los políticos y la falta de oportunidades ha hecho que los guatemaltecos quieran migrar a trabajar a Estados Unidos y por eso es que tenemos visa. Chile no tiene visa, los chilenos pueden ir a Estados Unidos sin visa, Europa no necesita visa para ir a Estados Unidos. Entonces yo pienso que podemos algún día optar a que no nos pidan visa para ir a Estados Unidos. ¿En algún momento le dijeron a usted o a quien le esté gestionando esta visa, la presentó el 27 de marzo, en cuánto tiempo podían contestar? 2 semanas me dijeron y todavía no ha habido respuesta. Fíjate que no, porque no sé el procedimiento, si me iban a mandar el pasaporte por cargo express, tengo que ir a ver, tal vez hay un atraso. En resumidas cuentas, no es que le hayan retirado la visa, sino que en un momento se la negaron. Eso es lo que usted nos cuenta. Bueno,
Cuéntanos un poco acerca de la denuncia que usted presentó en el Ministerio Público acerca de unos planes para asesinarlo. ¿Cómo va eso? ¿Planes para? Asesinarlo. Tengo una cita el martes en el Ministerio Público para seguir. El caso está en reserva. Ya me regañaron por haberlo dicho, que yo soy muy bocón. Entonces me dijeron que ellos ya tienen identificados a los supuestos actores y que por favor ya no siga hablando del tema. O sea, hay una pregunta más como mínimo de esto que a mí me llama la atención de lo que usted dijo. Usted dice que va a encontrar a quienes están fraguando esa supuesta amenaza y los va a hacer confesar. ¿Con qué método pensaba hacer eso? Hay una negociación que existe legal para poder reducción de penas por colaborar con la justicia. O sea, usted lo veía por ese lado, pero... Como un colaborador eficaz. ¿O tú pensaste que yo los iba a ahorcar y meter en una Bartolina por y eso ponerles mismo un se lo lazo? preguntamos, porque eso quedó como en el ambiente. ¿En serio pensaron eso? Qué bárbaros. Es que yo no puedo hablar nada. Dijo eso. Yo no puedo hablar nada fuera de ley. Yo todo lo tengo que hablar en ley. Candidato, ¿le preocupa a usted su seguridad en este momento? Por supuesto. Ayer, por ejemplo, en la casa había un carro sospechoso con gente fuerte armada. Un amigo pasó por enfrente y me avisó. Afortunadamente sí tengo la colaboración de la PNC y fueron inmediatamente para ya rastrear y ya no lo encontraron. Hablando de eso, de ese mismo video, usted dice que le tocó el bolsillo de la corrupción a mucha gente poderosa. Imagínate. Eso, ¿cómo es como usted lo describiría siendo candidato? ¿Cómo es que le toca el bolsillo? Hay mucha gente haciendo negocios con el dinero del pueblo, con el Estado. Hay mucha corrupción en el tema, obras sobrevaloradas, y hay un modus vivendus de eso, y esa gente quiere seguir viviendo. O sea, tú le tocas la bolsa a alguien y le tocaste el alma. ¿Cuánto dinero le pidió el sicario para informarle quiénes eran los que estaban detrás de ese plan? ¿Cuánto dinero me pidió un sicario? Se supone que usted habló con él, ¿verdad? Con uno de ellos. Eso es lo que entendí. No, mira. Y como te repito, no puedo contar de muchos detalles porque hay ya mucha información ya que consiguieron el Ministerio Público y la DIGICRI, la investigación, los DEIC, y me dijeron, mire Carlos, dejen reserva el caso, por favor, porque esto ya es más serio de lo que ya sí tenemos veracidad del tema. Bueno, cambiamos de tema. Entonces, ¿usted cree que hay personas o grupos que están interesados en que usted no participe en estas elecciones? Imagínate tú que venga alguien que salió de la finca, como lo dijo un comentarista o un analista, y salió de la finca para la presidencia. O sea, eso es algo que va a humillar a muchos políticos. Y me imagino que sí, claro. ¿Y cree usted que todavía es posible que intenten hacer algo de este tipo, por ejemplo, por la vía legal, como le han hecho a otros candidatos? Ya les queda muy difícil. Ya eso era antes de las elecciones, antes de que empezara la campaña. Tengo chismes, rumores, como ustedes quieran, de que están tratando de hacer algo contra el partido y la legalidad del partido. Porque como no me encuentran realmente nada a mí, porque saben algo, y yo quiero hacerlo al aire y aprovechar si alguien saca una prueba en contra de la campaña negra, o sea, que favorezca la campaña negra, en contra de mí, pero una prueba, no netcenterazos, no mentiras, eso, entonces a mí me gustaría que lo sacaran, que me busquen si he tenido algún proceso judicial. No lo de Codeca, porque ese fue un accidente y eso fue, no estuve sentenciado ni nada por eso. Pero es lo único que puede aparecer. ¿Usted nunca ha sido contratista del Estado? Jamás en mi vida. Y nunca voy a tocar un dinero del pueblo. Eso sí, por favor, que quede bien claro. Bueno, hablando un poco de eso, precisamente usted le pidió públicamente al presidente del Salvador, Nayib Bukele, una especie de asesoría. Usted dice que usted sí la acepta, pero me llamó la atención lo que le dice. Le habla de sus logros en quitar la corrupción del gobierno, son palabras suyas, en sacar a los diputados dinosaurios y corruptos del Congreso y a los jueces vendidos. ¿Piensa usted intervenir en los otros poderes del Estado cuando llegue a la presidencia? Eso lo hizo el pueblo y solo lo puede hacer el pueblo. Lastimosamente aquí en Guatemala las elecciones son de los dos poderes al mismo tiempo. Y los otros pues los pone el otro poder. Realmente no hay un tercer poder, ¿verdad? Porque si lo pone el Congreso. Pero es el pueblo que lo puede hacer ahorita. El pueblo puede decir, miren, 126 diputados que están reeligiéndose en el Congreso, ¿vale la pena volverlos a dejar o no? Que se cuestione. ¿No es ese el pacto de corruptos? Pues imagínate tú que agarraron el partido oficial de gobierno y tienen 320 o más de 300, para no equivocarme, porque ya vi que eres muy perfeccionista, pueden ser 324, 326, pero tienen más de 300 alcaldes postulados
alcaldes en funciones, que no necesariamente son buenos o malos. El pueblo, la ventaja de elegir al alcalde es que el pueblo sí lo conoce, porque interactúa en un pueblo pequeño. Luego 126 diputados del Congreso también en el partido oficial, es la estructura más grande que existe ahorita, y eso se logra a través de plata, no más. Hablemos de una de sus propuestas, que es el turismo. ¿Qué debería hacer el INGUAT que no está haciendo para fomentarlo? Pues mira, corrupción, se gastaron 6.8 millones en darle una imagen a Guatemala y hicieron un copy-paste. O sea, por favor, hicieron un copy-paste en darle la imagen a Guatemala. O sea, el tema de la corrupción está en todos lados del gobierno, pero en temas de turismo, el problema es que nosotros tenemos diamantes en bruto. Tenemos lugares preciosísimos, pero tenemos que pulirlos para hacer una joya. Tenemos las lagunas de Huehuetenango, que es algo espectacular, único en el mundo. ¿Y qué pasa? No hay un acceso para llegar ahí, no hay una comodidad. Tú llegas ahí, es algo silvestre. Hay que hacer turismo. Para tener turismo hay que hacer turismo y hay que hacer vías de comunicación, implementar y fiscalmente incentivar a la hotelería y al turismo, capacitar a las personas para que puedan atender al turismo, y cosas sencillas. Por ejemplo, lo que puedo hacer yo desde la presidencia. Por ejemplo, gasolineras o estaciones de servicio, que yo tengo algunas. Baños, por lo menos, para que cuando llegue un bus pueda bajar el turismo y tener acceso a un servicio público básico. Usted habla de facilidades, y eso también incluye carreteras, por ejemplo. Carreteras. Para usted fue un buen negocio la concesión por 25 años a Marnos de la autopista Palín-Escuintla. Un buen negocio para Guatemala. ¿Escuintla, Puerto Quetzal o la Palín-Escuintla? Palín-Escuintla, sí. Mira, concesionar, utilizar alianzas público-privadas, sin eso no vamos a poder desarrollar el país, porque no hay dinero suficiente en el Estado para poder hacerlo por ellos mismos. El problema es la forma en que hacen los negocios, los hacen bajo la mesa. Por eso nosotros lo vamos a hacer al aire. Miren, nosotros lo que vamos a hacer es que al Estado le tiene que quedar parte de esas ganancias. Los inversionistas andan buscando ganancias, está bien, pero que no se lo lleven todo, que nos dejen algo al Estado de Guatemala. Y ese es el problema. Ahí vamos a lo del gobierno abierto. Usted decía que todo va a ser, digamos, todo con grabado al aire, intervención de los ciudadanos. Cualquier ciudadano puede llegar y grabar. Medios de comunicación van a tener material bastante para que sigan manteniéndose, etcétera. Todo. Quisiera tocar otra vez el punto de las alianzas público-privadas, porque hay algunos modelos que, por ejemplo, lo utilizan para el turismo. ¿Cree usted que esto es viable? Por supuesto. El problema de todo es el Congreso, porque hay un artículo que el Congreso al final tiene que aprobar o improbar cualquier tipo de concesión o inversión. Y lo que vamos a hacer, y ese sí es algo que tenemos que hacerlo desde el Congreso, ojalá que lleguen diputados conscientes, ponerle temporalidad, porque el problema es que todos los proyectos se engavetan. No, la ley no da temporalidad. Y para gobernar, digamos, usted dependería, o cualquier presidente depende del Congreso. ¿Cómo espera manejar usted esta relación si su partido no tiene mayoría? Eso es algo que me lo preguntan siempre también. Y el artículo 141, 145, bueno, no importa el número, ¿verdad? El pueblo delega en el Congreso, ¿sí?, las decisiones. Entonces el único que puede gobernar al Congreso es el pueblo. Entonces lo voy a hacer con poder popular. Manifestaciones. Mira, el primer año ya tengo establecido presupuesto, préstamos y todo lo que establecieron. Yo tengo que invertirlo con transparencia para que las obras se miren, para que el beneficio llegue, para que la seguridad venga, para que la salud esté a la mano de nuestros ciudadanos, para que la educación se mejore. Y cuando eso pase, entonces el pueblo va a gobernar. Y el pueblo va a poder exigirle al Congreso cualquier cambio que beneficie a la población. El reloj nos exige la pausa. Vamos a ella, volvemos pronto. Ahora regresamos. Estamos al aire esta mañana en la hora de los candidatos, conversando con Carlos Pineda, quien es el candidato a la presidencia de Prosperidad Ciudadana. Licenciado Pineda, hablemos de un tema fundamental, seguridad. Hablábamos hace un momento del turismo, carreteras, facilidades, y usted mismo dijo seguridad. ¿Qué piensa hacer con eso? Mira, ¿qué plan novedoso tiene? Fíjate que no hay que inventarse el agua azucarada. La seguridad, me estoy dando cuenta yo que no es falta de capacidad de la Policía Nacional Civil y sus direcciones. El problema es que depende mucho del organismo judicial, que un juez se atreva a emitir órdenes de cateo, órdenes de aprehensión. El problema en seguridad real
es que aquí no se investiga, se actúa cuando ya se cometió el delito. Nadie le apuesta a la prevención del delito. Entonces, precisamente por eso, mire, allá hay armas, deme chance. No, compruébenmelo, le dice el juez. Yo no me voy a meter a emitir una orden y voy a salir burlado. Entonces, por eso está la ley antimaras, que ya la voy a meter, aunque no va a llegar a ningún lado, o tal vez alguien se me adelanta ahorita, pero bueno, la ley antimaras lo que dice es que se puede capturar a un pandillero con alguna marca especial que ellos tienen, códigos de asesinatos, por ejemplo, y se hacen una marca extra, sin necesidad de que haya una orden de juez. ¿Y cómo queda en ese contexto la presunción de inocencia? Imagínate tú, pero así funciona. Entonces, el problema de un presidente es que en ese caso sí depende del Congreso. Entonces, si el pueblo le exige al Congreso que apruebe la ley antimaras, el presidente tiene que ejecutar, que esa es su función. Y es algo que vamos a promover como iniciativa de ley, y si el pueblo quiere, lo hacemos. ¿Qué opina del actual Congreso, de la actual legislatura? Está muy acomodado a las disposiciones del Ejecutivo. No hay realmente son muy poquitos los que salen gritando ahí puras viejas locas, pero sin ningún impacto. ¿Y cómo ve las sanciones que pesan, por ejemplo, sobre la fiscal general que vienen desde Estados Unidos, la lista Engel, por ejemplo? Fíjate que yo creo que eso es más tema ideológico. Más tema pleito demócratas y republicanos, es un tema que nosotros debemos estar aislados, obviamente. Nosotros es una ley en Estados Unidos, o sea, no es una cosa así de ideológica. Hay pesa sobre varios, no solo sobre la fiscal en general. ¿Usted cómo ve esas sanciones? Pues mira, ¿las toma en serio? Yo creo que las personas deberían de tener dignidad, y si apareces en una lista de esas, por ejemplo, ¿aparezco yo en una lista de esas? Para que estén vinculándome, que tiene visa, no tiene visa. Primero miremos otras razones, pero bueno. El tema sería de que deberían de tener dignidad y renunciar a los cargos y retirarse. No sé por qué la insistencia de seguir haciéndole daño al país. O sea, usted dice, si hay una sanción tan evidente, por decirlo así, ¿usted cree que lo que pasa es que la ley lo correcto es renunciar, dice usted? Para mí, cualquier persona que no dé la capacidad, deberían de tener más vergüenza, ¿no? O sea, debería de regresar la vergüenza a la política. Los políticos pierden la conciencia moral, pierden la vergüenza realmente. En el tiempo que nos queda, quisiera que nos explique un poco cómo es que llega usted a TikTok, cómo es que comienza a pasar esto. Después de los huracanes Zeta y Iota, me vi obligado a usar las redes sociales para dar un grito al cielo y que me fueran a ayudar a rescatar a tanta gente que estaba necesitada en los techos de las casas, viendo la inundación, ríos copiosos pasando por abajo, ¿no? Bueno, yo quisiera regresar un momento al tema Bukele. En otro foro usted decía que de alguna manera sentía que él le copiaba a usted las ideas. Sí, fíjate ¿puede ser más específico en eso? Lo que sucede es que realmente el presidente Bukele ha hecho un buen trabajo en ordenar la casa, en limpiar la basura, y es lo que le ha dado un éxito. Mira, por ejemplo, en turismo, hay una fiesta especial en El Salvador que nosotros recibíamos muchísimos salvadoreños acá, ya no lo recibimos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen opciones de hacer turismo, y él ha hecho mucho turismo en El Salvador. Y cada cosa que él determina hacer es precisamente el camino. Algo que me motivó mucho es que, porque la gente dice, miren, ¿por qué la gente que le va bien, que trabaja y gracias a Dios lo ha bendecido, ¿por qué me voy a meter a política si después van a decir que todo lo que tenés te lo robaste? Eso es algo pero es una mentira de los políticos, es para que la gente buena no se meta, no crean que es casualidad. Los políticos arman sus escenarios y para mantener su reino de corrupción sin influencias de extranjeras. Si usted no es electo presidente, ¿lo veríamos en 4 años de nuevo haciendo campaña? No lo sé, es una decisión que no he tomado. Créeme que esto no es fácil. No es fácil. ¿Siente usted un desgaste personal de esta campaña? Hasta más viejito me miro. 3 meses, yo decía era muy poquito. No, 3 meses es mucho en política. Es mucho. Hay una pregunta que también flota en el ambiente. ¿Usted cree que es Manuel Conde el único candidato oficial? ¿Usted cree que hay otro? No. El partido oficial tiene partidos satélites, como siempre pasa. Pero ninguno ha sobresalido, entonces le toca hacer componendas con los que vayan a puntear. ¿Cuáles son estos partidos satélites que identifica usted? Mira, he identificado precisamente por el actuar, por cómo vienen y atacan al mismo tiempo, el partido PIN, por ejemplo. El partido PIN es un partido que se supone que es nuevo, de jóvenes, etcétera, pero el presidenciable pues trabajó en el tiempo del gobierno actual hasta que renunció para ser presidente. Bueno, empezó realmente con Jimmy Morales, usted lo recordará, y tuvo un intercambio con usted en redes sociales. ¿Esto cómo surge?
Yo no sé por qué ellos empezaron a tratar de expresarse de mí. Lo que pasa es que quieren montarse en uno. Tú sabes que el tráfico se desvía a través de que yo pueda contestarle a alguien. Yo siempre le contesto a la persona que valga, que me sume a mí. ¿Con quién aceptaría un debate, por ejemplo? Con todos los que valga la pena, pues, ¿para qué me voy a tirar para abajo? O sea, yo acepto un debate con Luis Lam y lo que hago es levantarlo a él. Porque él está muchísimo más abajo. ¿Están en este momento con quiénes aceptarían? Yo he pedido debate con Suris Ríos y con Sandra Torres. Con ellos he pedido, que son las únicas que están ahí con unos porcentajes. Miren hoy nuestro diario, ahí aparecen ya las encuestas más o menos reales. ¿Con Edmond Mulet lo haría? Ya lo hice. Con Edmond Mulet ya lo hice. Tuvimos un foro presidencial en Casif y él estaba ahí. Un foro. Bueno, hay una pregunta más antes de irnos a la pausa. No me queda claro algo que dijo usted en ese foro del que él estaba haciendo alusión. Usted decía ahí que si el pueblo se lo pedía se podría convertir en un dictador. No, hombre, yo dije eso. Sí, lo dijo. Por eso en el foro al público. No, en el foro de los hijos de la gran patria, así se llama el programa. Usted dijo, bueno, si el pueblo me lo pide, yo podría convertirme en dictador. ¿Eso cómo hay que entenderlo? La verdad no recuerdo qué fue lo que dije. Si me lo puedes poner ahí, porfa. Y en todo caso... No sé el contexto. En todo caso, sí. Por eso mismo se lo pregunto, para ver si no era un asunto de contexto. ¿Está de acuerdo con la idea o no? Con eso. ¿De ser dictador? O sea, si se lo puede, hermano, si se lo pide el pueblo. Hermano, si son 3 meses ya no aguanto. Imagínate 4 años de trabajo durísimo ahí. Yo no aguanto más. Eso no ha pasado por la cabeza. Bueno, vamos. Ojalá que podamos formar a otro presidente que le dé continuidad a las políticas de Estado que vamos a desarrollar, porque para desarrollar este país tienes que hacer políticas de Estado, porque la ley dice que las políticas de Estado, todas las entidades tienen que trabajar con ellas, y vamos a hacer políticas de gobierno abierto, políticas de turismo, políticas de reactivación económica, un montón de políticas que vamos a hacer para hacer que toda la maquinaria del Estado trabaje para desarrollar este país. Muchas gracias. Ahora vamos a una pausa y en unos momentos regresamos con la última parte de esta entrevista al candidato Carlos Pineda. Vamos al aire en este último tramo de la entrevista al candidato a la presidencia del Partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda. Sí, retiramos también el aire acondicionado, ya estamos listos para continuar. Licenciado Pineda, el tema de la educación. Ahí hay un problema que muchos lo ven como inevitable, ineludible. Tener que enfrentar al líder sindical Joviel Acevedo. ¿Cómo lo haría usted? Lo que pasa es que los políticos no saben, utilizan a Joviel Acevedo más que todo para hacer cortinas de humo, lo hemos descubierto. Pero un político, como no tiene costumbre de tener interacción con empleados, ¿sí? Porque al final Joviel Acevedo es un empleado de la ONSEC, la Oficina Nacional del Servicio Civil. Y en cambio, no, yo sí puedo tener trato, y el empleado lo que busca son mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Entonces, yo no tengo miedo a enfrentarme con ningún sindicato, a pesar de que es la ONSEC la encargada de negociar los pactos colectivos con los trabajadores del Estado. Bueno, nuestra última pregunta. ¿Cuál es su gran propuesta? Bueno, miren, el tema... que aquí no hay magia, aquí no tenemos que inventarnos el agua azucarada. El tema es ganar las elecciones en primera vuelta sin compromisos políticos, sin financistas, sin recibirle dinero a nadie. De esa manera tú puedes tener la solvencia moral y no vas a ser títere de nadie para ir a poner los puestos por capacidad y para accionar el trabajo que ya está establecido y predeterminado en el Estado. Eso es lo más importante de todo. Nosotros tenemos todas las propuestas basadas, sin contar al Congreso, todas las propuestas de mi plan que he presentado. Hay otro plan que tengo, que es un plan aspiracional, pero sí necesito el Congreso. Y entonces no lo estoy ofreciendo. Cuando dice plan aspiracional, ¿cómo lo tenemos que entender? Por ejemplo, hay cosas que a los políticos no les pasa por la mente ni les cabe, y de repente el pueblo todavía no está preparado para ofertas como hacer una región de administración especial en Punta de Manabique, con una zona hotelera y un desarrollo turístico tremendo. Eso requiere mucho del Congreso para poder darle una autonomía a esa zona y que no dependa políticamente. También queremos desarrollar 3 ciudades industriales, esas sí están en el plan de trabajo, porque se pueden hacer siempre trabajando con los dueños de los terrenos ahí, ¿verdad? Negociaciones con ellos y activando la inversión en empresas o fábricas de manufactura ligera para que puedan trabajo. Eso conlleva la construcción de viviendas, de centros comerciales y activar unas ciudades que ya no las quiero manejar municipalmente.
tienen que ser ciudades industriales autónomas. Hay muchas cosas para desarrollar este país que no las explico todo el tiempo porque la verdad es un sueño, es un aspiracional que tengo, que lo vamos a hacer. Por ejemplo, poner el ferrocarril. Hay que activar el ferrocarril en el país. Ningún país se puede desarrollar si los costos de transacción no se bajan, y tenemos que activar el ferrocarril. Una propuesta que hizo Alejandro Yamatei y se paseó en ella, ¿verdad? Entonces ya no la puedo exponer yo, pero yo sé cómo hacerlo, con transparencia. Hay que hacerlo por medio de la inversión de todos los guatemaltecos para poder conseguir los fondos y poder accionar el tema. Hasta aquí hoy la hora de los candidatos. Gracias a Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana por haber contestado nuestras preguntas.